Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 8 al 9. En esta mañana, como es habitual, continuaremos nuestro estudio expositivo del libro de Eclesiastés. Llevamos varios meses estudiando este fabuloso libro, un libro que es un poco complejo en su estructura, parece simple inicialmente, pero recuerden que la sabiduría se presenta de manera simple y sencilla, pero es profunda y muchas veces difícil de entender. El libro de Eclesiastés es llamado el libro de la locura, ¿sí? O el libro de los locos, o el libro de los necios. Obviamente no es el libro de los necios, más bien es el libro que advierte cuáles son las consecuencias y los efectos que tienen los necios por vivir locamente. Entonces sí es el libro de la locura porque denuncia a los locos, es decir, a los necios, ignorantes, torpes, insensatos, que pretenden vivir sin Dios y que piensan que viviendo sin Dios viven bien y que no tienen ninguna consecuencia. Nada más loco que eso, pensar que yo hago las cosas a mi manera y que voy a recibir felicitación. Si yo hago las cosas mal, hay consecuencias. Si hago las cosas sin Dios, hay efectos. Si obro fuera de la ley de Dios, siempre, absolutamente siempre, porque es un principio universal, un principio absoluto, hay consecuencias. El libro de Eclesiastés lo estamos estudiando bajo un eslogan: el mundo es vanidad y Cristo es la verdad. Y no olvidemos que ese es nuestro hilo hermenéutico y pastoral, didáctico para nosotros poder desarrollar el libro de Eclesiastés. Y en esta mañana nos corresponde capítulo 5, versículos 8 al 9, que dicen de la siguiente manera: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, el rey mismo está sujeto a los campos. Estos dos versículos nos van a permitir a nosotros analizar otro tópico de la necedad humana bajo el sol. El rey Salomón, con autoridad, no solamente por ser rey, por tener el Espíritu Santo, sino también por tener la sabiduría que Dios le dio y por poder ser un gobernante influyente en el mundo de ese momento de la historia, nos va a advertir de una nueva realidad que se presenta en el mundo. Hemos visto muchas realidades, ¿cierto? La riqueza, el placer, el estudio, todo eso sin Dios, por supuesto, ¿cierto? La ciencia sin Dios, los lujos y los placeres y la ostentación sin Dios, la necedad sin Dios, todo eso sin Dios. Pero ahora nos va a hablar de otro tema que de una manera tangencial lo desarrolló en el capítulo 2 y tiene que ver con la opresión y con la injusticia. El título de nuestra enseñanza en esta mañana es justicia, justicia. Y ese es un clamor unánime que la humanidad entera a lo largo de la historia siempre ha elevado. Siempre la humanidad en cualquier circunstancia de la vida clama por justicia. Y para eso se han establecido gobiernos, se han establecido entidades de justicia, entidades de control, se han establecido fuerzas armadas o militares. Todos estos organismos, ¿cierto?, sean preventivos, conciliatorios, sean reactivos, son mecanismos para establecer o para administrar justicia, sea sistema judicial, sea sistema militar, sea sistemas jurídicos, todos son entidades a favor de la justicia y decimos bienvenida a la justicia, ¿sí? Porque en un mundo corrupto, en una sociedad donde hay muerte, donde hay violencia y donde se cometen tantas injusticias, pues la justicia es bienvenida, ¿sí? Ninguno de nosotros hoy aquí diría no estoy a favor de la justicia, todos queremos justicia, de hecho clamamos por justicia y a veces vemos las calles en los diferentes países del mundo llenas de gente clamando justicia, ¿sí? Con reclamos, con arengas, con propuestas diciendo que haya justicia. Cuando escuchamos las noticias y vemos que sucedió, por ejemplo, un acto criminal o un acto terrorista o una situación de despojo o una situación de una muerte pues terrible, toda la población dice justicia. ¿Justicia para quién? Pues justicia a favor de la víctima y justicia contra los victimarios.
Ese es el clamor unánime. Eso lo vemos nosotros desde Génesis capítulo 4, que se reclamó justicia por la muerte, por el crimen contra Abel que causó su propio hermano Caín. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hay justicia en la tierra? Y nosotros sabemos que no, que siempre abunda la injusticia. Y no abunda la injusticia porque esa sea la propuesta de Dios ni el designio de Dios para la humanidad, sino aumenta la injusticia porque está a cargo de hombres injustos y de hombres que tuercen el derecho. Vamos a introducir diciendo de la siguiente manera. La Biblia dice que Dios creó al hombre bueno y lo puso en el Edén con un gran propósito y fue que cuidara y administrara la tierra. Dios le estableció todos los parámetros para administrar la tierra, para gobernarla y para sacar provecho de ella. Dios le dio todos los principios, las normas, las órdenes, los estatutos sobre los cuales él debía administrar justicia, gobernar y ejercer dominio y señorío sobre la tierra. Dios puso al hombre como garante de la justicia, como garante del orden y del buen vivir. El propósito de Dios para el hombre en la tierra es que viva bien, que disfrute la tierra, que tenga beneficios y que esos beneficios se traduzcan en bienestar, en riqueza y en prosperidad para él y para todos los demás. El propósito de Dios es que el hombre administre la tierra y saque provecho de todos los bienes agregados que la tierra trae para el hombre, para su familia y para todo su bienestar. Ese es el propósito de Dios. Dios no es un Dios egoísta. Dios pudo haber creado al hombre y decir, mire, le dejo acá este rincón para que viva y mire a ver cómo se defiende. No, Dios creó primero la tierra hermosa, llena de todos los beneficios, llena de semillas y cosechas y de animales para su alimento y su preservación, y luego creó al hombre y le dijo, ahí te di toda esta tierra, administrela, disfrútela, distribúyala adecuadamente, coséchela, cultívela y viva bien. Las cosechas que el hombre saca de la tierra, ¿para quién son? Para el mismo hombre. El cultivo de las semillas y de los cultivos que el hombre hace en el campo, ¿para quién son? Para el beneficio de él mismo, para su familia, su descendencia, para el vecindario, para una comunidad. Y Dios nos dio una tierra no inerte o estéril, sino una tierra productiva. Dice la Biblia que la tierra produce, y siempre ha producido y siempre producirá, porque ese es el designio de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que Dios, aunque le dio al hombre ese encargo, le dio unos mandatos de administrarla bajo el principio de Dios, pero el hombre no lo quiso hacer. Y al no hacerlo, se rebeldizó contra Dios y contra el diseño, y trajo para sí y para los demás unas consecuencias nefastas. Dentro de las consecuencias tenemos condenación, muerte espiritual, esclavitud, enemistad para con Dios, pero hay otras consecuencias colaterales inmediatas que el hombre enfrenta en sí mismo y con los demás, que es dolor, sufrimiento, opresión y una cantidad de situaciones conexas que muchos de nosotros conocemos muy bien: la guerra, la violencia, la injusticia, la maldad. Génesis capítulo 1, versículo 1, versículo 21 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Partimos de ese hecho que es una verdad absoluta, un principio primigenio, un principio introductorio de la historia bíblica y la historia de la redención. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Como es creador, es dueño, diseñador y gobernador de todo cuanto existe. Entonces, desde ese punto de vista, ¿quién es el creador de lo que existe? Dios. Si es creador, ¿quién pone las condiciones? ¿Quién dice de quién es y para qué es y por qué se debe tener y administrar así? Pues Dios, no los gobiernos, no el hombre. Y luego en el versículo 27 y 28 dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces noten la secuencia: primero creó Dios los cielos y la tierra, y luego creó al hombre. Es decir, cuando Dios crea al hombre, la tierra ya existe. ¿Estamos de acuerdo? El hombre es después o posterior a los cielos y la tierra. Es decir, la tierra es más antigua que el hombre. Por consiguiente, el hombre no puede ni tomar decisiones sobre la tierra,
ni cambiar el uso establecido para la tierra, ni hacer lo que a Él le parezca con los bienes de la tierra o con los bienes creados, porque primero Él no los creó, segundo no le pertenecen, y tercero Él está sujeto a una norma que Dios estableció para su buen uso y para su buena distribución. Dios creó al hombre y lo bendijo y le dijo, ahí está la tierra, fructifique, coma, disfrute, viva bien. Uno nota en ese encargo del capítulo 1 al final, que el propósito de Dios nunca es egoísta y que el propósito de Dios siempre es que vivamos bien, tengamos éxito, tengamos resultados y vivamos tranquilos. Ese es el propósito de Dios. Se ve y se descubre claramente en los textos. Salmo 24:1 nos afirma lo siguiente: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es el creador y porque Él la creó para un propósito establecido que se tiene que cumplir. Entonces la tierra no es ni del Estado, ni del propietario inmediato de quien está el título valor a su nombre, la tierra no es del hombre, la tierra no es del emperador más fuerte o del terrateniente más fuerte, la tierra es de Dios, toda, ¿sí? Toda. Y luego en Levítico capítulo 25, versículo 23 nos dice la Biblia lo siguiente, que es un principio universal que rige: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, para vosotros forasteros y extranjeros que sois para conmigo. Mire ese principio, que es un principio normativo de administración y gobierno de la tierra. La tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Por qué? Porque dice Dios, mía es. Es decir, ¿quién se reserva el derecho de dominio y de propiedad sobre la tierra? Dios. Por supuesto, alguien diría, pero entonces no se pudiera comprar o vender. Sí se puede, pero recuerden que Dios estableció unas leyes, ¿sí? De que no debía cambiar de clan, familiar o de tribu, que esa tierra que se vendía no se podía retener a largo plazo, sino que en algunos tiempos se debía volver al dueño original, y que si se vendía debía dársele el uso adecuado, ¿sí? Entonces Dios está legislando a favor de la tierra. Entonces quien legisla a favor de la tierra no es el hombre, sino Dios, preservando su derecho de dominio y dándonos normas interesantes. Entonces quiero que tengamos en cuenta eso, y perdónenme que reiteremos: Dios es creador, la tierra le pertenece a Él, y las normas de cómo se administra y se distribuye la tierra y se gobierna las estableció Él y se tienen que cumplir. Cuando el hombre viola, violenta o altera esas normas que Dios estableció, hay consecuencias. Y eso es lo que nos va a denunciar el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 5, versículo 8. Si oprimieres los pobres, si opresión de pobres y perversión de derecho hubiere, no te maravilles de ello. La primera denuncia que hace el rey Salomón aquí en este versículo es: si tú ves opresión, si tú ves que se ejerce opresión perversa, maligna, de unos sobre otros, no te maravilles, es decir, no te alegres. Y eso es lo primero que Dios establece, y esa denuncia que hace el rey Salomón aquí en este texto del capítulo 5 es una contrariedad con el principio absoluto de Dios. Es decir, Dios no dijo, aquí les doy esta tierra y pongo a Adán y Eva para que opriman unos a otros o se opriman unos a otros. Ese no es un mandato bíblico. Oprimíos los unos a los otros. Yo no lo he encontrado. ¿Sí? Los mandatos son distintos. Protéjanse, sírvanse, ámense, sopórtense y cuiden el bien del prójimo, porque ese bien del prójimo también es el bien de Dios y es el bien mío. Sin embargo, aquí dice, si vieres opresión, la pregunta es, ¿hay opresión en la tierra? Claro que sí. Ahora, ¿quién ejerce opresión? Pues no es Dios, porque Dios no está a favor de la opresión, es decir, del dominio hegemónico de una tiranía, sea de cualquier color político o tinte militar sobre otros. Dios no está interesado en eso, Dios no avala, no respalda que haya opresiones. Algunos dicen, no, es que sí se permite si es opresión de la derecha contra la izquierda. No, o de la izquierda contra la derecha. No, de ningún color político, de ningún interés militar o económico, Dios permite que haya opresión. La opresión es una tergiversación del principio de bienestar que Dios estableció y ordenó para el hombre sobre la tierra.
Entonces, cuando el versículo dice, si opresión de pobres vieres, no te maravilles. Claramente, de manera directa, tácita, el escritor, el rey Salomón está diciendo, hay opresión. ¿Y quiénes ejercen la opresión? Pues los poderosos. ¿Sí? Básicamente estaría diciendo inicialmente, porque dice, si opresión de pobres, es decir, el poderoso, sea el poderoso militar o el poderoso político o el poderoso terrateniente o empresario, ¿a quién oprime? Al pobre. Sí, aquí está hablando de una opresión que tiene carácter social, que tiene carácter de clase, es decir, de un clan poderoso, de un empresario poderoso o de una hegemonía económica poderosa que se ejerza sobre el menos favorecido, es decir, sobre el que tiene menos, sobre el que escasamente tiene para vivir. Si esa opresión vieres, no te maravilles. De ningún color o de ninguna nación. Sí, porque a veces solemos tener doble moral, que es lo que nos acontece hoy en día, que nos gusta la opresión del blanco sobre el negro, pero no nos gusta la opresión del negro sobre el blanco, y es igual frente a Dios. O que estamos a favor de la opresión de derecha sobre el de la izquierda, pero no del de la izquierda sobre la derecha, y las dos opresiones son denunciadas por Dios, porque aquí la opresión no tiene color político, económico o social, sino que es un principio que se viola del diseño de Dios. Si opresión de pobres vieres, y lo vieres en la provincia o en la región, no te maravilles, es decir, denúncialo. Ahora yo quisiera decir lo siguiente, porque nosotros generalmente tenemos la tendencia a pensar que la opresión la ejercen los poderosos sobre los débiles, y ese es el mensaje que nos han transmitido a nosotros generalmente a través de ideologías y a través de conceptos hoy en día políticos o sociales que tergiversan las verdades, pero no es lo que la Biblia dice. El tema de la opresión no es un asunto de dinero, o no es un asunto de clase social, o el tema de la opresión y de los oprimidos no es un asunto de interés ideológico. La Biblia escudriña claramente cuál es la razón o cuál es la semilla o el germen o la raíz de la opresión, y no es el dinero. Es decir, yo no soy buena gente cuando no tengo dinero, pero cuando tengo dinero me vuelvo mala gente. ¿Me hago entender? Que es como la idea generalizada, es que los pobres son buenos y los ricos son malos. O es que el trabajador es bueno, pero el jefe es malo. Y esa idea no la da la Escritura y tenemos que ser claros y precisos. Entonces aquí no está diciendo que los opresores son los ricos y que los oprimidos son los pobres. Aunque presenta esa figura inicialmente, obviamente no está hablando de pobres económicamente, sino que está hablando de que la opresión es un asunto del corazón. Y yo quiero que tengamos conciencia de eso, para que no ideologicemos los textos bíblicos y los tergiversemos. Entonces, nuevamente, la opresión no es un asunto de ricos y las víctimas pobres. Lo que está diciendo es la opresión es un asunto del corazón y viene con el hombre que se ha rebeldizado contra Dios. Recordemos que raíz de todo ese problema y origen de todo ese problema viene desde Génesis 3. En Génesis 2 Dios le dice al hombre, de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la vida que está en el centro del huerto no comeréis, porque el día que de él comieres, te volveréis opresor. Permítame la paráfrasis. El día que de él comieres, te volverás opresor. El día que de él comieres, te volverás violento. El día que de él comieres, te volverás rebelde, ateo. Y querrás dominar e imponer tu fuerza sobre otro. Y miren que cuando Dios da las consecuencias en Génesis 3 para Adán y Eva, le dice a la mujer, tu deseo será para tu marido. Es decir, tú tendrás que soportar toda la vida, no importa cuántas leyes haya a favor de la mujer y de emancipación de la mujer, toda la vida, en toda la historia, en todas las culturas, la mujer tendrá que soportar una consecuencia que Dios le impuso, y es que tendrá que ser el objeto del deseo del hombre o del marido, y tendrá que ser dominada. Eso Dios lo estableció, porque el día que de él comieres, habrá opresores y habrá oprimidos. ¿Me hago entender?
Cuando la Biblia establece en Génesis 3 que el hombre comió del árbol prohibido y tuvo las consecuencias no son solamente miedo, temor, soledad y sentirse o verse desnudo. Las consecuencias también es opresión, es violencia, es corrupción. Y hoy en día escuchamos a muchos políticos que están en campaña diciendo que si yo gano acabo la corrupción. Ahora, yo no sé qué significa eso. Si acabar la corrupción sería acabar toda la sociedad, porque la corrupción está en el corazón del hombre. La corrupción no es un asunto de que le pongan cámara para vigilarlo o de que haya supervisión. La corrupción está en el corazón del hombre. Es que el día que yo gobierne se acabará la pobreza, pero la Biblia dice que a los pobres siempre los tendremos. Es decir, ¿qué van a hacer? ¿Acabar con toda la gente para que se acabe la pobreza y la corrupción, siendo que ya son condiciones propias de la sociedad que vive sin Cristo y que está separada de Dios? Entonces, cuando el hombre pecó, se constituyó inmediatamente y por imputación todo el género humano en una sociedad opresora y oprimida, en una sociedad violenta y en una sociedad que ejerce dominio con avaricia y con codicia sobre otros. Entonces, la opresión no es un asunto de condición social o económica o política. La opresión es un asunto del hombre que se rebeldizó contra Dios. Una persona puede ser muy pobre, pero puede ser opresora. Y si no puede oprimir a un empleado porque no lo tiene, entonces oprime a sus hijos. Y si no tiene hijos para oprimir, entonces oprime a su mascota, oprime a un animal, pero a alguien oprime porque la opresión es un asunto del corazón, es un asunto de la rebeldía que gobierna al hombre porque se ha separado de Dios. La Biblia, cuando habla de opresión acá en este texto, habla no solamente de tener más y de otros que tienen menos, sino que habla de despojar a la fuerza o despojar de manera violenta a otro que no tiene o que tiene menos. Es decir, quitar o robar o raptar o mediante la rapiña quitarle al otro lo poco que tiene, bien sea a través de la astucia de un mal negocio, bien sea a través de la aplicación de una ley, o bien sea del ejercicio del poder sobre uno más débil que no tiene cómo defenderse. Entonces, eso es lo que la Biblia aquí está denunciando, esa rapiña que lo conocemos hoy en nuestro código como robo o despojo, es lo que está denunciando aquí el rey Salomón. Es decir, hay personas que les gusta despojar a otros, llámense ladrones, llámense políticos, llámense gobernantes o llámense poderosos empresarios o llámense ciudadanos del común o mediante la rapiña o el robo que quieren despojar a otros de lo poco que tienen, ¿sí? De cualquier bien que tienen. No necesariamente está hablando que un rico le quita al pobre, que es la idea tradicional y debemos corregirla, porque nosotros estudiamos de manera correcta y amplia las escrituras. Puede ser que el rico le quite al pobre, eso puede ser, eso ha sucedido y sucede hoy en día, pero puede ser también que el pobre le quiera quitar al rico, y eso también es opresión porque quiere despojar a su amo de lo que no le pertenece a él. ¿Cuántos empleados roban en las empresas? Roban tiempo, roban talento, pero roban también bienes de su amo. Yo le pregunto, ¿eso está permitido? La Biblia dice, si es por hambre puedes robar. Si es porque no tienes trabajo, entonces se permite que le robes a tu amo lo que él tiene porque tú estás necesitando. La Biblia simplemente dice, no robarás. No importa si es por hambre, por necesidad, por injusticia, yo no puedo, no debo, no se me permite robar. Entonces ni al rico se le permite oprimir al pobre, ni al pobre se le permite despojar o robar o quitar mediante la rapiña o el despojo lo que no le pertenece, que puede ser de su propio prójimo pobre o puede ser de su prójimo rico, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque algunos dicen, no, pero como él es tan rico, yo le puedo quitar y él no necesita, y yo sí necesito. Y como yo necesito, entonces no hay problema porque es para darle comida a mis hijos. Yo le pregunto, ¿está bien? Pues claro que no. Porque si usted no tiene, pídale a Dios y pídale a otros y trabaje y exponga su queja ante una entidad o busque la manera de conseguir, pero no está permitido que usted le robe ni al Estado, ni a su amo, ni a su prójimo, ni a su vecino, con la justificación de que usted necesita, porque eso también es opresión. Hoy en día tenemos la contradicción de que hay muchos grupos poblacionales que quieren ejercer opresión desmedida contra los ricos, quitándoles
o despojándolos de sus bienes, o destruyéndoles sus fábricas o sus empresas con el pretexto o con la justificación de que como ellos tienen, no necesitan. Entonces, ni lo uno está permitido, ni lo otro. Ni que el rico o el empresario oprima al trabajador y le despoje de su salario o de su seguridad social, pero tampoco que el pobre se tome por su propia mano la justicia queriendo despojar a su amo o a su jefe o a su vecino de lo que le pertenece y que él ha conseguido con esfuerzo. Miren lo que la Biblia nos dice y leámoslo para que lo podamos considerar. Juan capítulo 12, versículo 8. El tema de nuestra enseñanza hoy es justicia, justicia. El pueblo clama justicia, pero ¿a quién le clama justicia? No se la clama a Dios. ¿A quién le clama justicia? ¿A las entidades estatales o a las entidades internacionales que están puestas para establecer justicia? La pregunta que tenemos que hacernos es, si yo soy injusto y tú eres injusto, como efectivamente lo dice la Escritura y lo sabemos, y le clamamos justicia a entidades humanas, la pregunta es, ¿pueden ellos establecer u otorgar la justicia que nosotros requerimos? Yo soy injusto. Las entidades de justicia o de control son injustas. Si yo les clamo justicia a ellos, ¿ellos podrán hacerme justicia? Posiblemente de manera medida o corta lo pueden hacer, pero en términos plenos no, porque un injusto no le puede hacer justicia a otro injusto, o un corrupto no le puede hacer justicia a otro que es corrupto o está corrompido. Juan 12:8 dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y luego en el Salmo 10:12 dice, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. Entonces recuerden que estamos diciendo, si opresión de pobres vieres, no te maravilles. Es decir, no te parezca que eso es bueno, o que eso es justo, no salgas a aplaudir cuando el amo maltrata u oprime al pobre, no lo aplaudas, pero tampoco aplaudas cuando el trabajador se levanta contra el amo para querer despojarlo, tampoco, porque las dos acciones son denunciables y son perversas. No te maravilles, ¿sí? Así como no debemos maravillarnos de que haya grandes empresarios que opriman a los pobres y los traten injustamente y no les paguen sus salarios o no les paguen a tiempo, tampoco debemos maravillarnos de que grupos poblacionales se levanten contra el empresario para destruirle sus bienes. Porque no es justo eso, y aquí dice, no te maravilles porque eso se llama injusticia y se conoce como la reacción de un opresor o contra el oprimido o de un oprimido contra el opresor. Salmo 12:5 dice, por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Entonces miren que aquí nos da la respuesta y la pauta de acción. Si hay opresión, si yo sé que se está haciendo una opresión indebida del Estado sobre mí, o del amo sobre mí, o del vecino sobre mí, o del hogar sobre mí, o de la iglesia sobre mí, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es la ruta de acción? ¿Cuál es la hoja de trabajo para poder buscar una intervención adecuada? Clamar a Dios. Clamar a Dios. ¿Ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel en Egipto? Los hebreos en Egipto, cuando Faraón impuso mayor carga de tributos y mayor carga de trabajo y supervisión y vigilancia sobre ellos, sobre los hebreos. La Biblia no dice que ellos organizaron un ejército secreto y fueron contra el faraón, no dice que se armaron de palos y espadas para atacar al faraón, no dice que se unieron para crear un ejército pues subversivo contra faraón. ¿Qué hicieron? ¿Recuerdan qué dice la Biblia que hicieron? Clamaron a Jehová, es decir, oraron. Ellos clamaron a Jehová. Y la Biblia dice, y por haber ellos clamado a Jehová, Dios escuchó el clamor del pueblo y, ¿sí me hago entender? Terminó la opresión a través del llamado a Moisés y toda la historia que ustedes conocen en Éxodo, los primeros 12, 15 capítulos, porque ellos clamaron a Jehová. Yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si en lugar de que el pueblo hebreo clama a Dios, hubieran comenzado a alistar palos, a alistar piedras
y a salir a atacar al faraón y al ejército del faraón. La historia sería distinta. Posiblemente los hebreos hubieran sido exterminados. Posiblemente hubiera existido un genocidio terrible de los hebreos en Egipto, porque Egipto era muy poderoso, era un imperio dominante y tenía muchas armas y soldados y carros para atacar a cualquier insurgente. Pero la Biblia no dice que ellos hicieron eso, dice ellos clamaron a Dios. Posiblemente cuando llegaban del trabajo los hebreos, eso no lo dice la Biblia, pero es muy probable, que cuando llegaban a la casa los hebreos, en lugar de acostarse a dormir, se reunían en familia a clamar a Dios. Se reunían a tener tiempos devocionales en la familia. Se reunían en secreto como familia para decirle: Señor, sálvanos de la opresión egipcia, no soportamos más. Ayúdanos, ten misericordia, envíanos un libertador. Quítanos esta presión tan terrible que tenemos porque no soportamos más. Y la Biblia dice: por ellos haber clamado a Jehová, Dios los libertó. Y eso es lo que dice el Salmo 12:5. Por la opresión de los pobres y el gemido, es decir, el clamor, la súplica que los justos y los oprimidos levantan contra Dios, Dios se levanta y dice: los pondré a salvo. Entonces, si tú sufres opresión de cualquier índole, la idea no es que reacciones pues con rebeldía o belicosamente, sino lo que dice la Biblia es que clames a Dios, y por eso debemos clamar en nuestro país para que haya justicia y para que haya tranquilidad y vivamos quieta y reposadamente. Salmo 72, versículo 13 dice: tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres. Eso es lo que hace nuestro Dios. Salmo 112, 9: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Entonces Dios es el que hace justicia, no es el gobierno, no es el Estado, no son las entidades internacionales o gubernamentales. Salmo 132, 15: bendecirá abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan. Y en Proverbios 10, 15 dice: la riqueza del rico con su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Y hay muchísimos textos más en la Biblia que hablan de cuál es el tratamiento que da Dios para los ricos opresores o para cualquier entidad opresora, y cuál es el tratamiento a favor de los oprimidos. Y nunca es subversión o levantarnos en contradicción de los amos o las leyes o las normas, sino suplicar a Dios que haga justicia, doblegar nuestro corazón a Dios y pedirle que tenga misericordia. Mire lo que dice Proverbios 13, 7 y 23. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Y en Proverbios 10, 15 también dice, Proverbios 14, 21, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Lo que aquí dice la Biblia es: no es malo tener riqueza, porque la riqueza es de Dios y Dios la provee a quien Él quiera. Hay algunos que quieren tener y no tienen, y hay otros que no aspiran a tener y tienen. El problema no es tener o no tener, el problema es la actitud que tenemos ante la riqueza y cómo administramos lo que tenemos, sea mucho o sea poco. El tema no es de dinero o de bienes, el tema es del corazón. Yo puedo tener muy poco y ser opresor, y puedo tener mucho y ser generoso, o puede suceder lo contrario también. Entonces el asunto clave no es las cosas que tenemos, sino el problema del corazón, cómo está nuestro corazón, si es grato, si es compasivo, si es generoso o si es egoísta y rebelde para con Dios y con el prójimo. Proverbio 22, 7 dice: el rico se enseñoreará de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Pero la Biblia sí da por hecho que como raíz de todos los males es el amor al dinero, hay mucha más probabilidad de que una persona sea opresora teniendo riqueza. O sea, la opresión es un asunto del corazón. Ese es un principio básico. Yo soy opresor, el problema es que no tengo cómo oprimir a otro. ¿Sí me hago entender? Yo soy malo y opresor, pero como no tengo cómo oprimir, pero si yo tuviera muchísimo dinero, ¿ustedes qué creen que haría? Si mi corazón es opresor, pues voy a oprimir a otros, porque eso es lo que tengo en mi corazón
y porque eso es lo que yo quiero hacer contra otros que están a mi cargo o que dependen de mí. El Proverbios 28, 3 y 8 dice: el hombre pobre, robador de los pobres, es como lluvia torrencial que deja sin pan. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres les aumenta. Miren que aquí está lo que yo ya estaba diciendo, y este texto poco lo consideramos. Hay hombre pobre que roba al hombre pobre. Eso no lo podemos desconocer, porque siempre pensamos es que el que roba es el rico, es decir, el rico se robó toda esa riqueza que tiene, y muchas veces hay gente rica que no ha robado. Por ejemplo, Abraham, ¿a quién le robó? De hecho, cuando le fueron a ofrecer una tumba gratis, él que dijo: no, yo la voy a pagar, porque no quiero que digan que me dieron nada. ¿Se acuerda cuando a Isaac también le ofrecieron algo? Isaac dijo: no, yo lo pago porque yo no quiero que digan que me dieron nada. ¿Se acuerda cuando a David también le ofrecieron algo? David dijo: no, Señor, dígame cuánto es y yo lo pago, para que no digan que yo lo robé. Entonces David, Salomón, Abraham, Isaac, Jacob, Job y muchos otros hombres en la Biblia fueron muy ricos, pero no fue producto del robo. Igual hoy en día puede haber ricos que han conseguido su dinero con buen trabajo y con honestidad y producto de la bendición de Dios, pero por supuesto también hay ricos que han hecho su fortuna con extorsión, hay ricos que hacen su fortuna con opresión y hay ricos que hacen su fortuna con evasión. Eso también lo tenemos que denunciar. Entonces, así como no todos los ricos tienen su riqueza limpia, también no todos los pobres son víctimas de los ricos. ¿Me hago entender? Porque hay pobres que son víctimas de su propia pereza. Hay pobres que son víctimas de su propia maldad. Y hay pobres que son víctimas de sus propias malas decisiones. Entonces, ¿a quién culpamos? ¿Sí me hago entender? Entonces tenemos que ser justos y poner las cosas en su medida, porque aquí la Biblia dice que hay hombres pobres, robador de los pobres. Es decir, que le tienen envidia al otro que progresa. Hay pobres que no pueden tener nada porque la envidia los carcome. ¿Sí? Si ven que el otro consigue un trabajito, inmediatamente envidia. Si ven que el otro tiene un bien pequeño, inmediatamente su envidia no los deja prosperar, y eso la Biblia también lo dice. Proverbios 29, 7 y 14 dice: conoce el justo la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Y en Proverbios capítulo 30, versículo 14 dice así: hay generación cuyos dientes son espadas. Pongamos atención y subrayemos ese texto. Y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Miren lo que dice acá, pareciera que describe una sociedad como la que nosotros vivimos y conocemos. Una sociedad generalizada, donde pareciera que esa generación, es decir, como ese conjunto de personas que están creciendo y viviendo hoy en día, sus dientes son espadas, es decir, todo lo que tocan lo destruyen. Cuando hablan es como si ejercieran una guerra violenta, áspera, destructiva, malévola, contra sus propios visitantes o vecinos o contra su propio prójimo, y sus muelas son como cuchillos que devoran, peor que una plaga, ¿cierto? Sí, peor que una guerra. Generaciones así. Su opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Y mire que el texto continúa diciendo: no solo si vieres opresión, ¿qué más puedes ver? Injusticia. Entonces ya dijimos que la opresión es un asunto del corazón y que la opresión generalmente es querer despojar mediante rapiña o mediante leyes que el Estado aprueba o el Congreso aprueba el bien de otro menos favorecido o con mayor necesidad. Pero miren que ahora la Biblia va a hablar de otro tema, y ya no habla del que tiene y que oprime, sino ahora va a hablar de la justicia. Y miren lo que dice: si vieres injusticia o perversión del derecho. El derecho es una ciencia importante en cualquier sociedad, y hay quienes estudian derecho, ¿cierto? Que son los abogados o los magistrados o los jueces que estudian derecho. Y miren cómo es el nombre de la carrera: derecho. ¿Qué implica ese nombre de la carrera?
sea, tácitamente en el nombre o en el título que recibe ese abogado o ese juez o ese magistrado, dice que él fue instruido o fue capacitado o fue honrado con un título que él estudió y se lo ganó para él actuar de manera derecha o de manera recta, es decir, ni desviarse a favor del uno, ni inclinarse en detrimento del otro, sino que él estudia derecho. Pero aquí la Biblia dice que hay una perversión del derecho, es decir, que el derecho, que es la rectitud, ¿sí?, darle a cada quien lo que según la ley le corresponde, hay algunos que lo pervierten, es decir, lo tuercen o lo alteran. Yo le pregunto, ¿eso existe hoy en día? Claro que sí. Que aquellos que son puestos por el mismo Estado o por el mismo pueblo para que ejerzan justicia, sea jueces, sea la corte, sea el sistema de justicia que ejercen defensa y acusación, pues muchos de ellos se han torcido y han tomado la misma ley, que es buena, para usarla para su propio bien, para interpretarla para su propio bien y para sacar conclusiones que les benefician a ellos. Entonces aquí hay una denuncia que hace el rey Salomón contra los jueces. Primero denuncia a los que tienen poder y ahora va a denunciar a los jueces. ¿Cuál es la denuncia contra los jueces? Que han pervertido el derecho. Es decir, ¿para qué estudiaron derecho si son torcidos? Es básicamente, ¿cierto? ¿Para qué estudiaron derecho si se torcieron? Si en lugar de actuar rectamente y defender rectamente al necesitado, pues lo tuercen el derecho, lo acomodan, le dan toda su interpretación para beneficiarse en ellos o beneficiar a otros y dañar a los que debieran defender. De eso sí que están llenos los profetas menores, de grandes denuncias que hacen sobre sistemas de jueces que tuercen el derecho en lugar de defender al pobre y al necesitado. Básicamente lo que la Biblia dice es: los jueces fueron puestos para que actúen conforme a la ley, y la ley es recta, por eso deben estudiar derecho, para que ejerzan una defensa recta, justa y ecuánime de la ley. Pero en segundo lugar, el sentido práctico de la ley o del derecho es que la ley está para defender al más desvalido, porque el más fuerte pues prácticamente no necesita que lo defienda. Pero si se enfrenta o hay un enfrentamiento entre uno fuerte y uno débil, ¿quién es el que necesita el auxilio del juez? Pues el débil. Eso es sentido común, porque el fuerte no necesita. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Un padre que violenta a sus hijos, ¿quién necesita la defensa de un abogado o un juez recto que le imparta justicia y lo beneficie? Pues el que está siendo víctima, ¿sí? No el agresor o el transgresor. Pero ¿qué es lo que sucede normalmente en la justicia nuestra? Y sucedía en la época del rey Salomón también. Que el abogado o el juez o el magistrado, en lugar de ponerse a favor de la víctima, ¿de quién se ponía a favor? Del victimario. ¿Por qué se ponía a favor del victimario? Porque le tenía miedo al victimario, pero también porque ese victimario le podía dar favores. Recuerda que la Biblia habla del soborno. Entonces vamos a poner un ejemplo que eso no sucede en nuestro país. Eso sucedía en la época del rey Salomón, pero eso no lo conocemos acá. Hay un caso de una violación. Vamos a poner ese ejemplo, ¿sí? Un violador que es poderoso y que ejerce poder y fuerza y dominio sobre una víctima, lo descubre o se pone la denuncia. Hay un niño violado, ¿cierto? Y presentan la denuncia. Va al juez, va a la corte el asunto. ¿Qué sucede con el juez? El juez tiene que tomar la decisión. Todo el pueblo sabe que el juez tiene que fallar a favor de la víctima, ¿o no? Porque están las pruebas, porque la ley lo dice y porque es el sentido común. A ese violador lo tienen que condenar. Sea pobre, sea rico, sea poderoso o no, pero es un violador, un victimario sobre una víctima. Y resulta que el juez dice: no lo podemos condenar. Lo mandamos para la casa y que siga ejerciendo su vida tranquilo y normal. Y uno dice: ¿qué sucedió acá? ¿Por qué ese juez falló a favor del victimario y no de la víctima?
Entonces la respuesta es por varias cosas. Primero, porque le tiene temor al victimario, porque de pronto es poderoso, de una familia prestante, o de pronto tiene dinero. Pero en segundo lugar, porque lo más probable, según la Biblia lo dice, es que a ese juez lo compraron. Es decir, el poderoso victimario le dijo al juez: si se pone a mi favor, mire, hoy le consigno, hoy pongo a su nombre una propiedad que tengo, o yo le mando a su cuenta una gran suma de dinero. Y entonces, ¿qué hace el juez, que debe actuar con derecho? Ah, ok, pensándolo bien, él no es tan malo. ¿Sabe qué? ¿Saben que no lo violó? Él lo que estaba era protegiéndolo. Y quien acusó y quien es el culpable es ese niño que dijo que lo habían violado cuando realmente no lo violó. Él lo que hacía era protegerlo. Pero ¿saben qué? Era que él estaba recibiendo dinero. Eso es lo que la Biblia dice. Y ese ejemplo nos sirve porque eso lo hemos conocido en nuestra justicia torcida en nuestro país. El derecho se pervierte. Pero no es que el derecho se pervierta, porque el derecho es recto. La ley es recta y es buena y justa. ¿Quién fue el que se torció? ¿El derecho o el que interpreta el derecho? ¿Quién se torció? ¿El derecho o el que ejerce el derecho? Ahora, ¿desde cuándo se torció? Pues no se torció en la época del rey Salomón, ni se torció en la época nuestra, se torció desde Génesis 3. Desde Génesis 3 el hombre vive torcido, pervierte el derecho, oprime al que puede y defiende la causa, no del débil o de la víctima, sino defiende la causa del victimario y del transgresor y del opresor. Y eso no solamente lo vio Salomón, eso lo vemos nosotros todo el tiempo. Por eso debemos clamar justicia, justicia, porque hoy en día sucede lo mismo. Recuerden que los profetas menores Ageo y Sofonías y otros profetas menores decían que cuando llevaban la causa de una viuda al juez, ¿recuerdan? Que la Biblia dice que había un despojador, que era un rey o un poderoso terrateniente, que despojaba a la viuda del pequeño terreno que ella tenía. Y la viuda llevaba la causa al juez. Y el juez le daba una palmadita en el hombro, le daba un abrazo cómplice, le decía: tranquila, no te preocupes, en mis manos está, bien, yo le haré justicia. Y al terminar el proceso, ¿qué pasaba? La casa ya no era de la viuda, la casa se la había quitado o el juez para él, o le había garantizado al opresor el terreno de la viuda. ¿Y cómo quedaba la viuda? Cada vez más desposeída o más despojada, porque mediante rapiña, mediante despojo, le habían quitado lo poco que tenía, y ella acudió al estamento de justicia, que eran los jueces, para que le hicieran justicia, y resulta que le cometieron una peor injusticia. Primero la injusticia del opresor o del poderoso contra ella, y ahora la injusticia del ente de justicia que debiera tramitar a favor de ella o legislar a favor de ella, aún con la venia del juez, le quitan lo poco que ella tenía. Es decir, ¿a quién vamos en un caso de injusticia? Entonces la Biblia dice que hay injusticia en la tierra, y eso lo denuncia el rey Salomón. Jueces capítulo 10, versículo 11 dice: y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas y de los filisteos? El pueblo de Israel sí que supo de opresión, y sí que supo de ser víctimas de injusticia, víctimas de jueces injustos y de jueces torcidos que pervierten el derecho. Esta denuncia que el rey Salomón la hace para que nosotros entendamos, especialmente los jóvenes a los cuales se dirige Eclesiastés, que no hay justicia en el hombre, sino justicia en Dios. ¿Sí? Y que las entidades que el gobierno establece y la sociedad establece para hacer justicia, pues realmente terminan a favor del opresor y no a favor del oprimido, y pues eso es una vergüenza. Es una tragedia que aquellos que deben impartir justicia la impartan en contra del débil y el menesteroso y a favor del opresor o del poderoso. Eso lo dice la Biblia, y eso
lo tenemos que denunciar. Lo tercero que hace el rey Salomón es una denuncia contra los reyes. Luego dice en el texto, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos, y el rey mismo está sujeto a los campos. Entonces, ¿a quién denuncia el rey Salomón en este texto? Primero, a los dueños de las tierras, o a los amos, o a los poderosos. Luego denuncia a los jueces, que se confabulan o se complacen con estos poderosos, o estos dueños, o estos terratenientes, para favorecerlos a ellos y no a los pobres menesterosos. Y luego va a denunciar a los reyes. Miren lo interesante la cadena que se presenta. Un pobre es víctima de un vecino que lo domina y lo oprime. ¿A quién debe ir? Al juez. Va al juez y el juez lo debe defender. Pero resulta que en lugar de defenderlo, favorece al opresor. Entonces, ¿qué hace el ciudadano común? Pues va al rey, porque el rey es la máxima autoridad, es el monarca absoluto del Estado, que defiende los bienes del Estado y la soberanía del Estado, y que es el garante principal de la defensa de la ciudadanía ante un Estado en cumplimiento de una constitución o una norma. ¿Pero qué hace el rey? El rey que dice, oye, verdad, este pueblo o esta comunidad o esta provincia está sufriendo porque el juez fue corrupto y porque el dueño de la tierra fue corrupto o fue opresor. Y vamos a favorecer a esa comunidad. No, no hace así. El rey lo que dice es, pero ¿quién es usted para venir a reclamar? ¿Y de qué lado se pone el rey? O sea, sentido común, ¿de qué lado se pone el rey? ¿Del poderoso empresario o del pobre menesteroso abandonado en la provincia? Del empresario poderoso. ¿Por qué? Porque ese empresario le aporta capital, porque ese empresario le aporta empleo, le aporta dividendos a su economía, o porque simplemente pues es amigo de ellos y le va mejor con ellos. ¿De quién se va a poner a favor el rey? ¿Del juez que está en posición prominente para establecer justicia o de un ciudadano de a pie que reclama? Interesante, ¿cierto? Entonces él se va a poner a favor del juez. Entonces miren lo interesante, el rey Salomón siendo rey y siendo juez y siendo rico, es decir, las tres denuncias que hace, denuncia a estos tres grupos de los cuales él hace parte, porque el rey Salomón era rico y poderoso con dinero, ¿recuerdan? Es decir, él ejerce una autodenuncia de lo que él sabe que hay en el corazón de los ricos porque él fue rico o era rico. Él hace una denuncia contra los jueces porque Salomón también impartía justicia. ¿Recuerdan cuando él impartió justicia sobre estas dos mujeres que fueron con ese niño muerto y un niño vivo? Es decir, Salomón, que es juez, poderoso y prominente, denuncia a los jueces como él, porque él sabe lo que hay en el corazón de los jueces. Y Salomón, que es rey de los reyes prominentes en la antigüedad y con gran popularidad, denuncia a los propios reyes porque él sabe lo que hay en el corazón de los reyes. Es decir, ni los poderosos ricos, ni los jueces, ni los reyes se ponen a favor del necesitado, del débil, sino a favor del más poderoso. ¿Me hago entender? Y lo denuncia el rey Salomón y es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, Salomón hace una autocrítica o una autodenuncia, o lo que llamaríamos hoy, se autoincrimina, denunciando para que conozcamos qué hay en el corazón del rico, qué hay en el corazón del rey y qué hay en el corazón del juez. Pero miren que eso es importante para que nosotros sepamos que lo que está diciendo aquí Salomón es que el rey es cómplice. ¿Cómplice de quién? De los jueces y de los poderosos. ¿Cuál rey? ¿El rey Salomón? No, todos los reyes. ¿Por qué? Porque todos los reyes son pecadores, todos los reyes son corrompidos y todos los reyes aman el poder. Ningún rey llega al puesto de poder porque quiere servir a la población. O preséntenme uno. Recuerden que Roboam quería ser rey, ¿cierto? Recuerden que Absalón quería ser rey, para ser rey quiso matar a su papá. Recuerden que Amnón quería ser rey. Recuerden que Ocosías quería ser rey, quería matar a su padre.
O sea, los reyes nunca dicen, ay, yo quiero llegar al poder porque hay tanta necesidad y yo la quiero solucionar. Ese romanticismo solo existe en campaña. Pero realmente no hay un rey que diga, yo quiero llegar al poder porque efectivamente, realmente me interesan los pobres y los voy a defender. Ese es el discurso. Ese es el discurso de todos. ¿Sí? Pero cuando ellos llegan al poder, ellos llegan porque les gusta el poder, les gusta la fama y porque quieren su propio beneficio y porque de una o de otra manera son cómplices de la injusticia, de la perversión y de la opresión. Y Salomón va a poner eso en contexto. Y es muy importante lo que el rey Salomón hace, porque pone denuncias, o como dijéramos hoy, pone el dedo en la llaga. No pudiésemos conocer cómo actúa el rey, cómo actúa el juez y cómo actúa el poderoso si Salomón no los desnuda, no los descubre ante nosotros, inspirado por el Espíritu Santo. Leamos algunos textos para que ustedes vean lo que estamos diciendo. Miqueas, que es un profeta menor, capítulo 2, versículo 1 al 3. Ay de los que en sus camas piensan en iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. ¿De quiénes está hablando? De poderosos, de ricos, de militares, de los que ejercen hegemonía. Codician las heredades y las roban, y las casas y las toman, oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. Hay de aquellos que tienen poder, sea político, militar o económico, que no duermen, pero no duermen porque sufran de insomnio, o no duermen porque estén enfermos, o no duermen porque están angustiados. ¿Saben por qué no duermen? Porque en la noche están haciendo planes, ¿sí? Haciendo convenios de cómo van a despojar al pobre. ¿Qué se inventan? ¿Qué argumento? ¿Cómo tuercen la ley? ¿Cómo tuercen una circunstancia? ¿Cómo crean una cortina de humo para despojar al pobre y al menesteroso? Y para quedarse con su casa, o con su bien, o con su salario. ¡Ay de aquellos! Porque hay un justo que va a cobrar esas malas acciones. Amós 2, 6 al 7. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y al hijo y a su padre se llegan a la misma joven, profanando su santo nombre, o mi santo nombre. Así ha dicho Jehová: ay de aquellos que venden o que convencen al pobre por un par de zapatos y le roban su bienestar de por vida. ¿Sí? Eso es una situación que no solamente sucedió en la época del profeta Ageo, ni en la época del rey Salomón, que fue antes. Sucede desde Génesis 3 y hoy sigue sucediendo con la venia cómplice de nuestros gobernantes y con el silencio cómplice de nuestros jueces. Injusticias todos los días. A veces uno dice, mejor no ir al ente judicial porque termina sufriendo más. Y obviamente lo mejor que podemos hacer como cristianos es clamar a Dios que nos haga justicia. Miren lo que dice Amós capítulo 2, versículo 6. Ese fue el que leímos, ¿cierto? Ahora Santiago 5, 1 y 6. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado los tesoros para los días postreros. Y sigue haciendo una denuncia terrible. Ay de los ricos que reúnen riquezas de mala manera, que empobrecen al pobre, que abusan del necesitado y que se enriquecen mediante extorsión y mediante rapiña. ¡Ay de aquellos! Terrible, ¿cierto? Y también es una denuncia contra aquellos que aman la riqueza, que lo va a decir más adelante, porque ese amor excesivo por las riquezas y obsesivo por las riquezas termina diciendo voy a conseguir dinero como sea. Y como sea significa matando, expropiando, robando o despojando. Y eso no está permitido a ninguna escala porque Dios lo denuncia.
Proverbios 23:21 dice, porque el bebedor y el comilón empobrecen y el sueño hará vestir vestidos rotos. Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá la necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces aquí, para enfatizar un poco esos textos, que Dios censura a los ricos poderosos, censura a los jueces corruptos, pero también a los gobernantes políticos o reyes de turno o presidentes de turno cómplices, que voltean la mirada para otro lado para no ver la miseria del pueblo, porque ellos son cómplices también de muchas de esas situaciones de dolor. Pero la Biblia también denuncia a los que de manera negligente caen en miseria porque teniendo la oportunidad de trabajar o la oportunidad de administrar o teniendo 6 días en la semana no aprovechan y caen en pobreza, no por causa de un juez injusto o no por causa de un opresor poderoso o no por causa de un rey cómplice, sino por su propia pereza, por su propia negligencia. Proverbios 28:19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. No siempre podemos aceptar que toda la pobreza es causa de un poderoso opresor. No siempre podemos aceptar que la pobreza de un país es causa de un juez o de un sistema judicial corrupto. Y no siempre podemos aceptar que la pobreza de un pueblo, de una provincia, es causa de un rey cómplice. Muchas veces, y lo dice la Biblia, lo dice el proverbista y lo dice el rey Salomón, la pobreza mía o la pobreza tuya es causa mía o causa tuya. ¿Cuántos han tenido buena oportunidad de trabajo y lo desaprovechan? ¿Cuántos han tenido un trabajo bueno pero por necios lo abandonan? ¿Cuántos han tenido la oportunidad de cotizar para un sistema de pensión o de ahorrar para tener una vivienda o de tener el trabajo digno y no lo han apreciado? ¿Por qué? Por pereza, por rebeldía, por maldad, como dice aquí, por necedad, y han tenido las consecuencias contrarias, que es miseria, porque en lugar de labrar la tierra no lo han hecho. Proverbios 21:17 dice, hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Yo no sé si ustedes ven los fines de semana aquí en esta ciudad, y es mucho más común en los pueblos pequeños, pero ¿qué hace el campesino o el obrero desde el viernes en la tarde? O sea, cuando él termina su jornada laboral, el viernes por la tarde, él no está pensando en ir a dar gracias a Dios o reunirse con su familia o tener un descanso merecido. ¿Qué está haciendo el viernes en la tarde y el sábado y el domingo? Y si el lunes es festivo, pues se alargó el periodo. Ir a tomar, ¿sí? Ir a beber. Entonces todos los lugares de juego, de pernicia, de alcohol, todos esos expendios de droga están llenos el fin de semana. Los bares, los gastrobares, los lugares de baile, los lugares de juego y los lugares de bebida. Y uno dice, ese dinero perdido, ¿quién me obliga a malbaratarlo? O sea, nadie me pone a mí un revólver y me dice, el viernes después del mediodía te vas a beber y te gastas tu sueldo. No, yo lo hago libremente. Y si yo lo hago libremente, ¿qué va a venir como consecuencia? Pobreza y miseria. Y la pregunta es, ¿y eso es culpa del gobierno? ¿Eso es culpa de un juez o es culpa de un presidente que mi salario, que me debe servir para mi salud y para mi comida y mi ahorro y el bienestar de mi familia, me lo malgasta en una taberna o en un estanco? ¿Quién tiene la culpa allí? Ahora, después cuando viene la pobreza o viene la miseria, ¿qué sale el pueblo a decir? El gobierno tiene la culpa, o el juez tiene la culpa, o el sistema tiene la culpa. Y en casos sí tiene culpa el sistema. Hay muchas realidades donde el sistema y el gobierno tienen la culpa, pero hay otras donde no la tiene el gobierno. La tengo yo, porque a mí me dan un salario, sea poco o mucho, pero si yo lo administro, puedo tener. Hay gente que con un salario mínimo en este país tiene una vivienda propia, y hay gente que con 3 y 4 salarios mínimos no tienen un ahorro. Y uno dice, ¿por qué? Porque no hemos administrado bien. Mire lo que dice Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Entonces la pereza, la mala administración, los deleites, es decir, el hedonismo y el placer, las malas inversiones y malas decisiones,
La actitud avariciosa y codiciosa y no generosa produce miseria. Entonces debemos clamar justicia, justicia. Pero vamos a terminar esta parte diciendo, el texto dice, ay de los jueces, de los ricos y de los reyes, y de la ciudadanía en general, porque sobre el rico o el grande vigila otro más grande. ¿Quién está sobre el rico poderoso que oprime? Dios. ¿Quién está sobre el juez que tuerce el derecho? Dios. ¿Y quién está sobre el rey que hace oídos sordos o vista ciega al necesitado? Dios. Pero ¿quién está sobre una ciudadanía que reclama a veces con justicia y a veces con injusticia? ¿Quién está vigilando los motivos de una ciudadanía que actúa a veces o que reacciona a veces de manera desmedida también, como actúa muchas veces la fuerza pública o los jueces o el gobierno? ¿Quién vigila y quién supervisa? Dios. Miren que eso es interesante y es la cláusula principal. ¿Hay opresión? Por supuesto. ¿Hay injusticia? Por supuesto. ¿Hay complicidad? Por supuesto. Ese no es el tema del texto. El tema del texto es, hay uno más alto sobre todos ustedes y sobre todos nosotros que vigila. ¿Y quién es ese más grande, más poderoso y más sabio que vigila a todos? Dios. Miren que aquí prácticamente es una nota de confianza, pero también es como una especie de advertencia. Tú puedes ser oprimido, Dios está viendo, no te preocupes, Él te defiende. Pero si tú como oprimido actúas de manera desmedida o no correcta, ¿quién también está vigilando? Yo puedo decir, es que no tengo y soy pobre, voy a robar, y ahí justifico mi robo. Pero ¿quién vigila eso? Dios, y tengo que rendir cuenta. Sobre el alto vigila uno más alto. Y eso es una denuncia y una sentencia para los reyes, los gobernantes y los poderosos, que creen que pueden oprimir y pueden despojar, y que ellos son como la autoridad máxima. Puede que sean autoridad máxima en el Estado, pero ¿quién es autoridad superior sobre ellos? Dios, y Dios los va a juzgar. Sea el rey, sea el juez, sea el poderoso, pero sea el ciudadano común, también lo va a juzgar. A ti y a mí Dios nos está juzgando y nos está viendo qué motivos y qué actitudes tenemos. Y vuelvo y retomo el ejemplo de los hebreos en Egipto. Los hebreos estaban sufriendo opresión. Ellos hubieran podido decir, organicémonos, eran fuertes, recuerden que eran más fuertes los hebreos, físicamente, mentalmente, y también eran muchos. Ellos pudieran haber creado un ejército soterrado e ir contra el faraón, y posiblemente les hubiera ido bien. Pero ellos no hicieron eso, porque sobre el fuerte y sobre el hombre vigila otro más. ¿Qué hicieron los hebreos? Clamaron a Dios y Dios los auxilió. ¿Qué haces tú cuando sientes o cuando ves o cuando interpretas que hay opresión? O en tu casa sobre ti, o en la iglesia sobre ti, o en la ciudad sobre ti, o en el estado sobre ti. ¿Qué haces tú? ¿Te armas de valor y sales a reclamar? ¿Tomas las armas y sales a defenderte? ¿O clamas a Dios? Aquí lo que dice la Biblia es, como hay opresión, como hay injusticia, como hay complicidad, clamemos a Dios. Clamemos a Dios que nos haga justicia y que tengamos gobiernos más justos, gobernantes más justos, y que defienda nuestra causa. Y miren, termina diciendo acá, porque la tierra es de provecho para todos, y el rey mismo se tiene que beneficiar de la tierra. No es exclusiva para él, pero también tiene que beneficiarse. La tierra es de provecho para todos. Dios no dio la tierra para unos y que otros vivan de nada. Dios dio la tierra para que todos la administremos y vivamos de ella. Por eso Dios la retiene. Y miren lo interesante, aunque hoy en día existe la propiedad privada y existen los títulos, valor de las propiedades, Dios muchas veces permite, mediante una guerra o mediante una situación política o mediante una situación como una pandemia, que aquellos que tienen el dominio de la tierra la pierdan y pase a otros. Eso ha sucedido ahora con la pandemia. Y eso sucede con las guerras, que aquellos que tenían grandes propiedades, pues son despojados mediante un sistema político, un sistema de guerra, y pasa a otros. Obviamente no más justos, también injustos, pero la tierra va pasando de mano en mano y así seguirá sucediendo todo el tiempo. Porque Dios lo estableció, porque la tierra es de todos y para todos y todos tenemos que beneficiar.
sea que seamos propietarios o no, sea que seamos productores o no, pero todos debemos beneficiarnos de la tierra porque la tierra es de Dios y Dios la ha dejado para que todos la disfrutemos. Entonces, cuando clamamos justicia, justicia, ¿a quién clamamos? ¿Al intermediario o al que está por encima del más alto? Tenemos que clamar al que está por encima porque es el único que nos puede hacer justicia, porque los demás no nos hacen justicia, sino muchas veces injustamente nos causan más dolor. Justicia, justicia al más alto que vigila sobre el intermediario. Entonces, amados hermanos, nosotros somos un pueblo que entiende la ley de Dios y que entiende cómo funcionan los estados y los gobiernos. Nosotros somos un pueblo que tenemos que clamar a Dios justicia y que nos libre de la opresión. Pero hay que clamar al que vigila sobre todos y al que está más alto sobre todos. No le clamemos al inmediato, porque el inmediato nos va a despojar. No expongamos nuestra causa sobre el intermediario, porque él nos va a quitar mediante robo. Es lo más probable. O no va a causarnos, no va a hacer justicia a nuestro favor, sino clamemos a nuestro Dios. Por eso dice 1 de Pedro 2, 13 al 14, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Y miren lo que dice 2 de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué pide Dios que hagamos? Que oremos, que nos humillemos, que clamemos, que nos arrepintamos, que nos convirtamos, y Dios nos va a bendecir. Dios no dice insubordines, Dios no dice si te oprimen, resiste. No, si te oprimen, clama a mí. Es decir, aún la opresión o aún la injusticia es un llamado de Dios fuerte para que la iglesia se humille, para que el pueblo clame y para que suplique a Dios que haga misericordia. Por eso Salmo 78, 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Mire qué texto tan extraordinario. Si Dios permitía que los mataran a los hebreos, ¿qué hacía el pueblo? Se volvían a Dios. Es decir, muchas veces la injusticia, la opresión es necesaria para que el pueblo clame a Dios y se acerque a Dios. Salmo 69, 32 dice, lo verán los oprimidos y se gozarán, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Y en el Salmo 145, 14 dice, sostiene Jehová a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Entonces, justicia, justicia es el clamor del pueblo, pero para Dios y ante Dios y delante de Dios, no ante sus gobiernos. Entonces, no se ofusquen con este gobierno ni con el que venga. No se ofusquen con las fuerzas militares ni con las que vengan. Clamen a Dios, amados hermanos, doblen rodillas y pidan misericordia y justicia, porque es de quien viene la justicia, la misericordia y la compasión. Justicia, justicia, Señor, líbranos de la opresión, líbranos de los opresores, líbranos de los injustos, pero por sobre todas las cosas que nuestro corazón se convierta a ti y se humille ante ti. Que el Señor nos ayude. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra es viva y eficaz y es clara y directa y nos advierte que el problema de la injusticia y de la opresión no es de los ricos contra los pobres o de los poderosos contra los oprimidos, sino que el problema de la opresión es un asunto del corazón, que la injusticia es un asunto del corazón y que la complicidad es un asunto del corazón, que solo tú puedes obrar y que solo tú puedes transformar por el Evangelio. Ayúdanos a entender que sobre todos nosotros vigilas tú y que tú observas el motivo y los pasos de cada uno de nosotros y el único que puede hacer justicia profunda y real eres tú. Y que muchas veces las situaciones de injusticia en las naciones y las situaciones de complicidad y de opresión en las naciones, tú las permites para que tu pueblo se humille y para que muchos se acerquen a ti. Enséñanos a entender el propósito de esas situaciones políticas, económicas y jurídicas que no entendemos y que podamos tener la actitud correcta, que es humillarnos ante ti, acercarnos ante ti y clamar que tú hagas justicia. Gracias te damos, porque en ti hay justicia. Hay injusticia en el mundo y injusticia en nuestro corazón, pero tú eres justo, tu ley es justa, recta y podemos recurrir a ti con la garantía de que hay esperanza en ti a través de Jesucristo
y a través del Evangelio que tú has puesto en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.